Buenas tardes, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar al Señor. Padre nuestro celestial, te damos muchas gracias porque nos permites la bendición y el privilegio de estar en tu santuario, de poder acudir a la Santa Palabra y de poder, Señor, abrevar de las fuentes de esta. Te rogamos, Señor nuestro, que tu palabra toque cada corazón presente y que podamos aprender, Señor, lo que en esta tarde tienes para nosotros y para el corazón de cada uno de los presentes. Te lo suplicamos, Señor nuestro, rogándote que todo sea para edificación de tu obra, Señor, y de cada miembro de la congregación presente. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo rogamos todo. Amén. Bien, hermanos, estamos terminando la Semana de la Biblia, el mes de la Biblia, y este pasaje y este título pareciera que no aluden propiamente a la Biblia, sin embargo, aluden a la palabra de Dios. Y vamos a hacer una reflexión respecto del pasaje que acabamos de leer y especialmente de la actitud de Marta y la actitud de María hacia el final de este capítulo 10 del Evangelio según San Lucas. En el versículo 42, que es el final del capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, dice: Empero una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. La buena parte. De allí está tomado el título de nuestro estudio en esta noche. La buena parte. Y si revisamos el pasaje, hermanos, vamos a ver en el versículo 39, dice: y esta, es decir, Marta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Oía su palabra. Esa es la parte que eligió María, estar sentada a los pies del Señor Jesucristo y escuchar la palabra. Es una reflexión muy importante, muy trascendente, hermanos, para nuestro día a día. No solamente estamos terminando la semana y el mes de la Biblia, estamos por empezar un nuevo ciclo escolar. Y bueno, algunos ya no vamos o no asistimos a la escuela propiamente, pero sí implica para los que no asistimos a la escuela cambios, a veces drásticos y hasta dramáticos, en nuestro día a día, como en el tráfico, por ejemplo. Cambia completamente el tráfico de las vacaciones al tráfico del tiempo de escuela. Cambian los tiempos, cambian entonces las dinámicas de nuestras vidas. Y por eso es buen momento para reflexionar en la actitud de Marta y en la actitud de María. Estamos inmersos en un mundo que en inglés utilizan un término que suena muy despectivo, pero es muy realista. El día con día del trabajo le llaman la carrera de ratas. Y me acuerdo que mi papá decía que salíamos como ratas atarantadas en las mañanas, cuando salíamos corriendo. Y suena despectivo, pero es muy real. Podemos ver en las mañanas como todo el mundo va corriendo, pensando en sus quehaceres, pensando en sus necesidades, pensando en lo que tiene que hacer
o lo que tuvo que dejar de hacer para hacer lo que está haciendo, sin preocuparse por lo que está pasando alrededor. De hecho, no recuerdo qué día fue, pero recién, hace 2, 3 días, un día, no recuerdo exactamente cuándo fue, pero recién, venía en un transporte público y justo a nuestro lado había un auto completamente destrozado en la parte frontal. Y bueno, por eso había más tráfico de lo habitual. De todas las personas que íbamos en el transporte público, porque iba lleno, apenas, no les miento, 3 fue mucho, que se percataron del auto chocado. Todos los demás estaban en otra cosa, en el celular, platicando, en otras cosas, y nadie se dio cuenta. Hasta que alguien le dijo a otra persona: oye, ¿viste el coche que estaba ahí? Y entonces todos empezaron a voltear, ya nos habíamos pasado. Me sorprendió muchísimo que la gente va tan ensimismada que no se percata de las cosas alrededor. Y a veces nosotros estamos en ese mismo tren de vida. Y a veces lo que nos sucede, como a Marta en el caso del Señor, Marta estaba ocupada queriendo servir al Señor, queriendo que todo estuviera bien, que todo estuviera listo, que tuviera lo necesario. Y María estaba sentada a los pies del Señor, escuchando su palabra. Tan clara fue la diferencia que Marta acude al Señor y le dice: Señor, regaña a mi hermana, ¿por qué no me ayuda? ¿Y qué le responde el Señor? Una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Cuando nosotros estamos en este tren de vida y dejamos de buscar escuchar la palabra de Dios, muchas veces, en muchas ocasiones, y a veces en estas ocasiones lo hacemos sin percatarnos o sin tener la intención de hacerlo de esa forma. Pero pasa, sucede de esta manera. En cierta ocasión, como les he comentado en otros momentos, he trabajado de profesor o maestro en diferentes instancias, y en cierta ocasión yo fui maestro en una universidad. Una de mis alumnas es cristiana. Dije, era cristiana, no. Era mi alumna, pero es cristiana. Y platicando con ella, me dijo: no te involucres en el trabajo del Señor. Y me sorprendió mucho eso. ¿Cómo que no te involucres? Claro que sí, estoy involucrado en el trabajo del Señor. Dijo: no te involucres, comprométete. Y dije: caray. Me sorprendió, me cambió completamente la percepción y la concepción del servicio al Señor. No es involucrarnos en las acciones, en las actividades, es comprometer nuestro corazón delante de Dios, que es mucho más profundo. No es nada más estar aquí para hacer las cosas o para que lo que se tiene programado salga apropiadamente, decorosamente, salga correctamente. No, es mi compromiso, el compromiso de mi corazón delante de Dios. Y es allí donde existe esta dualidad entre Marta y María. Nuestra Marta quiere estar activa, haciendo cosas, realizando los planes o cristalizando lo previsto. Y a veces soslayamos a nuestra María,
que se sienta a los pies del Señor a escuchar su palabra, a escuchar su palabra. Pensemos, hermanos, cuando amamos a una persona, sea nuestro cónyuge, nuestro padre, nuestra madre, nuestro hijo, nuestra hija, cuando amamos a una persona, estamos buscando la oportunidad para estar con esa persona. Y no solamente estar con esa persona, sino disfrutar tiempo de calidad con esa persona. Es decir, podemos pasar la tarde esperando para tener un momento para tomarnos un café con el ser amado. Y a lo mejor el momento de tomarnos el café nos dura 30 minutos, 20 minutos. Y esperamos 2-3 horas, pero disfrutamos el momento del café con esa persona. Porque platicamos, porque conversamos, porque estamos juntos, estamos cercanos. Y la comunicación es lo que hace la comunión. De hecho, tienen el mismo origen. Comunicación viene de comunión. Hacer común una información es comunicar. Y cuando estamos conversando y cuando estamos platicando, no solamente nos relatamos hechos, situaciones, vivencias, historias, estamos conectando con el otro. Estamos conociendo más del otro y el otro está conociendo más de nosotros. No solo de nuestra historia, sino de lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creemos, lo que nos afectó en algún momento, lo que nos dolió en otro momento, lo que nos hizo gozarnos en alguna otra situación u ocasión. Estamos conociéndonos al escucharnos mutuamente. Y nosotros, en medio del caos en el que vivimos, necesitamos sentarnos a los pies del Señor a escuchar la palabra del Señor. Y muchas veces podríamos pensar o decir, pues ya el Señor no está aquí para platicar con Él. No, pero está aquí. Aquí está el Señor. Aquí está su palabra. Aquí puedes gozarte con Él. Aquí puedes conversar con Él. Día con día, noche con noche, mañana con mañana. Puedes estar escuchando la voz de Dios cotidianamente. Pero, ¿es tu decisión hacerlo? ¿O estás ocupado en otras actividades? ¿Estás enfrascado en el cumplimiento de los planes de trabajo? ¿O estás comprometiendo tu tiempo y tus esfuerzos a otras labores y no a sentarte a los pies del Señor a escuchar su palabra, a escuchar lo que Él tiene para ti, a escuchar la buena parte que te toca a ti, la buena parte que no le sería arrebatada, que no le sería quitada a María, al menos no por el Señor. Él estaba hablando con María o estaba escuchando María la voz del Señor, y el Señor ni dejaría de hablar, ni le pediría que se levantara a ayudar a su hermana, porque ella tenía la buena parte. Ella había elegido la buena parte. ¿Cuál es tu elección? Porque la elección no la hacemos una vez y se acaba. La elección es cotidiana. Entre oír, escuchar con atención la voz de Dios
y lo que está pasando en el mundo, en el planeta como tal, en la ciudad, en nuestra familia, en nuestra vida, que nos distrae de escuchar la voz de Dios. Generalmente decimos, es que no tengo tiempo, tengo muchas ocupaciones, estoy saturado de actividades. Y cada vez que escucho eso, porque yo mismo lo decía, la verdad, hasta que un día, estudiando, leyendo, me encontré una frase de Martín Lutero que decía: tengo tantas actividades tan trascendentes y tan importantes que realizar que no veo la forma de poder llevarlas a cabo sin antes pasar 2 horas en oración. Qué diferente, ¿verdad? Nosotros normalmente decimos, no, pues no tengo tiempo y ya hago mi oración chiquita ya en el camino, porque pues ya se me acabó el tiempo. Pero así decía Martín Lutero: tengo tantas actividades tan trascendentes que no puedo enfrentarme a hacerlas sin primero estar tomado de la mano de Dios. ¿Cuál es tu decisión? ¿Quién gana en tu corazón? ¿La pequeña Marta que tienes en tu corazón o la pequeña María que allí mismo reside? Porque no es tan mal, simplemente una tiene que prevalecer. Está bien que trabajemos, pero la buena parte es sentarnos a escuchar la palabra de Dios. Sentarnos a escuchar la palabra de Dios. Y esto no necesariamente implica la posición en la que estemos. Podemos estar sentados, podemos estar caminando, podemos estar acostados, si no nos dormimos, por supuesto. Podemos estar en diferentes posiciones. Pero lo importante es estar atendiendo la voz del Señor, escuchando la voz del Señor, la palabra de Dios que está aquí consignada, la santa palabra de Dios que está en este libro. María se sentó a los pies del Señor. Fíjense ustedes qué privilegio, qué enorme bendición, que probablemente María no tenía la conciencia plena y absoluta de lo que estaba disfrutando. Estar escuchando al Creador del universo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, de primera mano, boca a boca, cara a cara. Estar allí escuchándolo, disfrutando, gozando de esa bendición. Por supuesto que lo disfrutó y lo gozó, pero muy probablemente no lo dimensionó en su justa apreciación, al menos el tiempo que estuvo allí escuchando al Señor. Pero el Señor dice, aquí mismo, les dice a los discípulos, en el versículo 23 del capítulo 10 de Lucas, dice: y vuelto particularmente a los discípulos, dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oír lo que oís, estar con el Señor Jesucristo, era escuchar
la palabra de Dios de primera mano, de viva voz. Estar oyendo la palabra de Dios desde el corazón de Dios, directamente a tus propios oídos. Es lo que dice el Señor aquí. Muchos reyes, muchos profetas hubieran deseado esa bendición, pero los bienaventurados son ustedes, dice el Señor, porque ustedes están viendo y están oyendo lo que ellos hubieran deseado, pero no pudieron. Y ustedes sí. Y tú hoy eres de los bienaventurados, porque aunque no podemos ver, sí podemos oír. Pensemos en que este libro santo tardó 1600 años en confeccionarse, en escribirse por completo, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. 1600 años, hermanos. Suena muy rápido decirlo, pero 1600 años es demasiado tiempo. Tiempo en el que las cosas pudieron haber salido mal y no sucedieron. Tiempo en el que se pudo haber perdido y no se perdió. Y desde entonces, desde el primer siglo de nuestra era que se terminó de escribir, hasta hoy, han pasado 2000 años. 2000 años. Y la palabra de Dios no solo permanece fiel y firme, sino ahora tú tienes la bendición de escucharla en tu idioma y no en hebreo, arameo o griego, como originalmente se escribieron. Tú la puedes escuchar, leer, atender y entender en español, que es tu idioma nativo, original. Yo creo que les he platicado esta historia, pero la voy a reiterar. Esta la escuché en una entrevista que le hicieron a un hermano predicador argentino que se llama Luis Palau, o se llamaba, creo que ya está con el Señor, pero este hermano lo entrevistaron y platicaba que él hizo una cruzada evangelística en Rusia, cuando todavía era la Unión Soviética, pero estaba en el territorio ruso. Y dijo que después de una predicación se le acercó una viejecita y le dijo: pastor, usted dijo que Jesús hablaba en griego o en arameo. Dijo: sí, hermana, así lo dije. Pues yo creo que se equivoca. Y dije: ¿por qué, hermana? Dice: pues porque yo le hablo en ruso y me oye y me entiende. Así es, hermano. Tú le puedes hablar en tu idioma y te oye y te entiende. Pero en este momento, de lo que quiero compartir es que tú tienes la bendición de contar con la palabra de Dios en tu propio idioma. Piensen ustedes que tuviéramos que leerlo en griego o en hebreo o en latín, estando en nuestro México de hoy, en el que la enorme mayoría desconocemos esos idiomas. ¿Cómo le haríamos para entender, para escuchar la voz de Dios? No sería tan sencillo, no sería tan fácil. Pero por la gracia de Dios, tú hoy cuentas con un ejemplar de la palabra de Dios en tu idioma. Y la voz de Dios te habla directamente al corazón, a tu corazón, cuando lees
la palabra de Dios. Esos momentos de remanso, de descanso, de oasis que nos podemos disfrutar escudriñando la palabra de Dios, no los soslayemos, no los dejemos o no los reduzcamos al mínimo posible. Por el contrario, sentémonos a los pies de nuestro Señor a escuchar la palabra de Dios, porque de allí vendrá nuestra fortaleza, vendrá nuestra motivación, vendrá nuestro mejor comportamiento, o de allí vendrá la palabra que nos redarguirá para no hacer lo que estamos haciendo mal. Y entonces, la María que está dentro de nosotros podrá gozar, podrá disfrutar, y entonces, como decía Martín Lutero, podremos enfrentar los embates de la vida, las complicaciones que han de venir, pero fortalecidos en la palabra santa de nuestro Dios, confiados en las promesas que confiere este santo libro, seguros de que si Dios con nosotros, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ciertísimos de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gozosos, no importando la circunstancia que nos rodee. Porque primero nos sentamos a los pies de nuestro Señor a escuchar su santa palabra. Dios permite, hermanos, que esta reflexión nos sea un bálsamo, no sea un confort. Como dice el Salmo 23, confortará mi alma. Que así sea para nosotros y que podamos, en lo sucesivo, enfrentar las tareas que vienen, pero desde el conocimiento de la palabra de Dios, con la palabra de Dios para nosotros lista, a nuestro alcance, porque hemos estado escuchando la voz de nuestro Dios día con día, consistentemente. Que Dios les bendiga, hermanos.